Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si es la primera vez que te cruzas con nosotros, bienvenido seas. Me llamo y en este espacio nos dedicamos a desentrañar los chismes, las noticias y todo lo que rodea a nuestras celebridades favoritas, siempre con el respeto que se merecen, por supuesto. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y sé que a muchos de ustedes les interesa porque me lo han pedido un montón en los comentarios. Vamos a hablar de un tema que ha estado flotando en el aire últimamente, algo que ha despertado la curiosidad de muchos fans. Nos sumergiremos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y su vida amorosa. Para ser más precisos, vamos a intentar responder a esa pregunta que seguro ronda en sus cabezas: ¿Kerem Bürsin sigue enamorado a pesar de su relación? Sé que muchos de ustedes están siguiendo de cerca su vida, sus proyectos y, por supuesto, sus relaciones. Y cuando se trata de Kerem, siempre hay un interés especial, ¿verdad? Así que prepárense porque vamos a analizar las pistas, los rumores y las declaraciones para intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarás contenido fresco y apasionante sobre el mundo del espectáculo. Te prometo que no te arrepentirás. Dale también a la campanita para que te enteres de todo al instante. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como les decía, el nombre de Kerem Bürsin siempre está asociado a grandes proyectos y, por supuesto, a una vida personal que genera mucho interés. Últimamente se ha hablado mucho de su situación sentimental, y la pregunta que se repite una y otra vez es si él sigue enamorado, incluso dentro de una nueva relación. Es un tema delicado, lo sé, porque hablamos de sentimientos personales, pero también es un tema que despierta muchísima empatía y curiosidad en el público. La fama, querámoslo o no, a veces nos expone a este tipo de escrutinio público, y los fans que han seguido a Kerem durante años, que lo han visto crecer profesionalmente, que han vibrado con sus personajes, también sienten una conexión y un interés genuino por su felicidad. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, es imposible no recordar su relación más sonada y querida por muchos, la que tuvo con Hande Erçel. Esa pareja, conocida como Almohadilla Kerem Hande, cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta en pantalla y, al parecer, también fuera de ella. Sus interacciones, las fotos que compartían, la química innegable, todo contribuía a crear una imagen de amor idílico. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos fans que esperaban verlos juntos por mucho tiempo. Y es normal, porque uno se encariña con las historias de amor que ve, especialmente cuando son tan públicas. Ahora, la vida sigue y Kerem Bürsin ha sido visto en compañía de otras personas. Recientemente se ha especulado y se ha hablado de una nueva relación, o al menos de una conexión especial con una persona en particular. Aquí es donde entra la gran pregunta: ¿cómo se encuentra su corazón? ¿Ha logrado superar completamente su relación anterior? ¿Está abriendo su corazón a nuevas posibilidades? ¿O quizás todavía hay ecos de un amor pasado que resuenan? Para intentar responder a esto, vamos a analizar diferentes aspectos. Primero, recordemos cómo fue el final de su relación con Hande. Por lo que se sabe públicamente, la ruptura fue amistosa. No hubo escándalos mayores, no se lanzaron dardos envenenados. Eso, de por sí, ya habla bien de las personas que fueron y de la madurez con la que manejaron una situación difícil. Cuando una relación termina sin resentimientos profundos, es mucho más fácil para ambas partes seguir adelante y encontrar la felicidad por separado. Sin embargo, el amor, cuando es intenso, deja huellas. Y eso es algo que no podemos negar. Los fans que han estado atentos a las redes sociales de Kerem, a sus entrevistas, han podido notar ciertos matices. A veces él habla con mucho cariño de su pasado, y eso puede interpretarse de diferentes maneras. ¿Es un reconocimiento de un tiempo valioso y feliz, o es una señal de que aún no ha cerrado completamente ese capítulo? La realidad es que es muy difícil de saberlo con certeza. Los sentimientos son internos, y aunque las redes sociales nos dan una ventana a sus vidas, no nos muestran todo. Se dice que Kerem ha estado involucrado sentimentalmente con una persona llamada. Si esta información es correcta, la forma en que él se comporta en público con esta persona, las imágenes que se filtran o que él mismo comparte, son las principales pistas que tenemos. ¿Muestra la misma chispa? ¿Se le ve feliz y relajado?
Comparte detalles íntimos de su vida, o mantiene un perfil más reservado. Si vemos gestos de complicidad, sonrisas genuinas, momento ese de cercanía, entonces podríamos inferir que hay una conexión real y que su corazón está latiendo con fuerza por alguien nuevo. Pero, ¿qué pasa si el tiempo que pasa junto a esta nueva persona es más medido? ¿Si sus apariciones públicas son más formales? Esto no necesariamente significa que no esté enamorado, pero podría indicar una etapa de mayor cautela, de querer ir despacio, o de que aún está procesando cosas de su pasado. La vida amorosa de las celebridades es un enigma fascinante y a menudo, los medios y los fans intentamos leer entre líneas, interpretar miradas, gestos, comentarios. Pensemos también en la carrera de Kerem. Él es un actor muy comprometido con su trabajo. Su energía, su pasión, a menudo se reflejan en sus roles. Si él está atravesando un momento de plenitud personal, es probable que eso se traduzca en un mejor desempeño en sus proyectos, en una mayor creatividad. Los fans notamos estos detalles. Vemos si su presencia en pantalla irradia felicidad, si sus entrevistas tienen un tono más optimista. A veces la pregunta de si una persona sigue enamorada de alguien del pasado puede surgir cuando vemos que hay una fuerte conexión a nivel profesional o de amistad con esa persona. Kerem y Hande, a pesar de su separación, han sido vistos colaborando profesionalmente o interactuando en eventos públicos. Esto es normal, y no significa necesariamente que haya sentimientos románticos latentes. Es posible mantener una relación sana y respetuosa con un ex, especialmente si la ruptura fue cordial y ambos son profesionales. Sin embargo, la clave está en la forma en que se presentan esas interacciones. ¿Hay una tensión palpable? ¿Se les ve incómodos o excesivamente amigables? Si son solo interacciones profesionales y luego se les ve viviendo sus vidas separadamente, entonces es probable que la etapa de noviazgo haya quedado atrás. Otro factor a considerar es la edad y la madurez. Kerem Bürsin es un hombre que ha vivido experiencias, ha aprendido de ellas. Es probable que su concepto del amor y de las relaciones haya evolucionado. Quizás lo que antes buscaba en una pareja, ahora lo vea de una manera diferente. Y eso es algo muy positivo. Entonces, ¿cómo podemos resumir todo esto? ¿Está Kerem Bürsin enamorado a pesar de su relación? La respuesta, como casi siempre en estos casos, es compleja y no hay un sí o un no rotundo y fácilmente comprobable. Lo que podemos observar es que Kerem parece estar viviendo una etapa de su vida donde valora mucho la paz personal y el crecimiento. Si ha iniciado una nueva relación, y por las imágenes y gestos que se han visto, todo apunta a que sí, parece estar disfrutando de esa compañía. La forma en que se le ve en estas nuevas interacciones, la sonrisa que esboza, la energía que transmite sugieren que su corazón está abierto y receptivo a nuevas experiencias. Es muy posible que si bien el recuerdo de una relación pasada importante siempre puede ser parte de uno, no impida la posibilidad de enamorarse de nuevo. De hecho, las experiencias pasadas nos moldean y nos preparan para futuras relaciones. Si él se muestra feliz, si irradia buena energía, si está construyendo algo nuevo, entonces podemos confiar en que está en un buen momento. No olvidemos que la vida personal de un actor es a menudo un terreno de especulaciones y rumores. Nosotros como espectadores podemos tener nuestras intuiciones, podemos analizar las pistas, pero la verdad absoluta solo la tienen los involucrados. Lo más importante es desearles felicidad a todos, y si Kerem ha encontrado una nueva fuente de alegría, eso es algo que celebrar. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que Kerem Bürsin siga enamorado, analizando su pasado, las especulaciones sobre su presente y cómo estos factores podrían influir en su estado sentimental. Hemos hablado de la importancia de la madurez, de cómo las experiencias nos forman, y de que la vida de las celebridades siempre está bajo el escrutinio público. Si bien no podemos afirmar con total certeza la profundidad de sus sentimientos, los indicios sugieren que Kerem está disfrutando de su presente y está abierto a nuevas posibilidades en el amor. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes como siempre. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem Bürsin está enamorado? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese.
Si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, o con quienes creen que les pueda interesar. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido fast, antes suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto. Adiós.